Experiencias y reflexiones docentes. Espacios constructivos. Transformación pedagógica. Creatividad e innovación. DEDUN Radio. Una mirada al mundo de la docencia en la educación superior. DEDUN Radio. Un podcast producido por el Departamento de Docencia Universitaria de la Universidad de Costa Rica. DEDUN Radio. Transformando la docencia universitaria hacia ambientes de aprendizajes innovadores en contextos diversos. Gracias por escuchar DEDUN Radio. Soy Carolina Campos. En este episodio nos acompaña Pedro Figueroa. Él es especialista en educación y nuevas tecnologías en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Pedro es miembro de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial y miembro fundador de la Red Académica de Educación e Inteligencia Artificial. Y vamos a conversar sobre inteligencia artificial y sus implicaciones en la educación superior. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por la oportunidad del espacio. Un cordial saludo desde Córdoba, Argentina, allí a Costa Rica. Agradecido a la universidad y a ti, Carolina, por esta oportunidad. Un verdadero placer poder compartir este espacio de diálogo y seguramente de algunas reflexiones y esperemos que de aprendizajes también. ¿Qué quiere decir la inteligencia artificial? ¿Cómo lo resumiría? Bueno, habría mucho para desarrollar en esa línea, ¿no? Pero me parece que lo fundamental es tener en cuenta que es un desarrollo tecnológico. Su aspiración máxima está en actuar como actuamos los humanos sin que se note que es una máquina quien acaba de actuar. Y desde ahí hay una interpelación muy fuerte a la humanidad, en realidad, ¿no? Por primera vez tenemos la evidencia concreta y la realidad palpable, la experiencia de que una máquina está orientada, actúa y de hecho lo hace en algunas ocasiones a actuar como actúa el ser humano, a imitar las capacidades del ser humano. Y eso es la inteligencia artificial. Después podemos conversar si es inteligente, si es artificial, pero no hay que minimizar ni tampoco idealizar este concepto, sino buscar específicamente que se trate de una tecnología muy potente, disruptiva, con una aplicación nueva, pero un desarrollo de casi un siglo, y que tiene esa aspiración, ¿no? Esa búsqueda constante desde los inicios y que hoy se está poniendo en evidencia. Y también es interesante decir qué no es, ¿no? Y no es magia, no es un gurú adivino de todo el mundo, no es algo que surge de la nada, es consecuencia de un desarrollo tecnológico, no es algo inocente, tiene sus sesgos y sus miradas detrás en el procesamiento que hace, pero tampoco es un buscador avanzado, no es un indagador de información un poco más potente que los que tenemos, ¿no? Es toda una tecnología mucho más amplia. Y desde todos esos aspectos viene una interpelación muy fuerte a la educación y al ser humano, como decía, y eso es lo que hoy estamos conversando, y quizás la mayor complejidad es que lo tenemos que ir conversando y experimentando a medida que va transcurriendo, porque una última cuestión para decir es que lo que hoy es la IA, mañana va a ser diferente. Y antes fue diferente, porque viene todo un desarrollo permanente y constante y una evolución. Entonces un riesgo es pensar que la IA es lo que tenemos hoy, y en realidad lo que hoy tenemos es un escalón en medio de este avance y de estas proyecciones de esta tecnología. Y digamos, yo estuve viendo algunas de las presentaciones que usted ha realizado, que les digo, Pedro hace un trabajo, bueno, yo no sé cómo nos sacó el tiempo porque él ha tenido un montón de conferencias, congresos, etcétera, muy interesantes. Y en una presentación usted hablaba de los primeros conceptos de la inteligencia artificial. Por favor, menciónenos, porque esto me pareció muy interesante. O sea, como decir, ¿desde qué año ya empezamos a hablar de inteligencia artificial? Bueno, ahí hay una consecuencia de lo que conversábamos recién, ¿no? Porque el término en sí, la expresión, y definida tal cual como hoy la entendemos, ¿no? Porque a veces surgen términos que se van reconfigurando y queda el término pero no la definición. La definición y el término surgen en la década del 50,
1956 en Estados Unidos. Un grupo de científicos, de 10 científicos y matemáticos, se juntan durante 2 meses partiendo de la idea de que ellos tenían la premisa de que tiene que poder desarrollarse una máquina que simule las capacidades humanas, de que la inteligencia humana era posible de simular a partir de máquinas, ¿no? Y desde estos pensamientos matemáticos. Y ya desde ahí viene la complejidad. Entonces no es desde que sale ChatGPT, no es desde este siglo XXI, no es desde el Internet mediante. Es todo un desarrollo previo, inclusive hay antecedentes hasta 1920 de la cuestión de la robotización, de los algoritmos, de Alan Turing, de matemáticos. Bueno, y ahí se establece el concepto, que hasta hace 2 años aproximadamente era un concepto que estaba asociado a la ciencia ficción, ¿no? A la cuestión que no teníamos posibilidad de experimentarlo en lo real y en lo concreto. Bueno, ahora sí, pero es bueno tener en cuenta esta cuestión de la proyección en todo el tiempo, de que es un desarrollo constante. Cuando uno habla con expertos en inteligencia artificial y en machine learning y en big data, les sorprende que nos sorprendamos de la inteligencia artificial ahora, ¿no? Porque ellos dicen, es un ámbito de aplicación que hace décadas que venimos trabajando. Bueno, la consideración pública recién está ahora y por eso es toda esta sorpresa también. Eso es lo que cambió, ¿verdad? Eso es lo que generó como este boom de que ahorita lo escuchamos por todo lado, de que están las academias, las universidades, los cursos online. Se debió precisamente a que se liberó o se hizo de manera pública el uso de las IA generativas, ¿cierto? Efectivamente. Bueno, el ChatGPT es ahí como la premisa fundamental y la expresión primera de que de manera inédita en la historia podemos experimentar con las inteligencias artificiales, especialmente la inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, ahí hay otro riesgo también de asociar solo la IA a ChatGPT, ¿no? Que es permanente y es constante ese riesgo y es un reduccionismo que no nos ayuda a ver todo el bosque, el complejo bosque de estas tecnologías. Pero sí, por primera vez pudimos experimentarlo, pudimos probarlo, pudimos sorprendernos y pudimos ver que a partir de una consulta y desde lo conversacional podíamos obtener un resultado en tiempo real tal cual como si estuviéramos interactuando muy similarmente con una persona, con un ser humano. Y eso fue en noviembre del 2022, no fue hace 20 años, parece que estuviéramos hablando de esto hace muchísimo tiempo, pero han pasado solo un poco más de 2 años y ahí nos pone en evidencia otra cuestión de este tiempo, ¿no? Lo acelerado, lo hiperacelerado de las transformaciones que en un momento se nos aparecen casi de manera espontánea porque ChatGPT nace o se muestra de un día para el otro y aparece OpenAI y lo muestra en un tweet y lo pone a consideración y eso transforma de manera radical, ¿no? Muchas estructuras y casi inmediatamente y ahí hay signos que tenemos que empezar a dilucidar y a apropiarnos muy diferente a los anteriores. Pongamos por caso la revolución industrial del 1800. Ocurría la revolución industrial con algunas transformaciones y después en la historia se la estudiaba como revolución, pero la diferencia es que en el momento quizás las personas no explícitamente sabían que estaban viviendo una revolución. Hoy somos conscientes y somos protagonistas de la revolución mientras va ocurriendo a partir de estas transformaciones tecnológicas. Y eso hay que intentar apropiarlo de la mejor manera posible. La vida sigue, los ritmos, y aparece una cosa nueva y otra, y ahí hay grandes desafíos, ¿no? Para la humanidad, mucho más con estas tecnologías avanzadas. Y Pedro, ¿usted diría que antes de que apareciera esta apertura en cuanto a ChatGPT y otras inteligencias artificiales generativas, ya existía esta preocupación en el ámbito educativo? Pero usted diría que antes de esta apertura ya existía tanta preocupación en el ámbito educativo con respecto a la IA, al IA. No,
No, no, no. Antes de este 2022 y de este nacimiento de la IA generativa con acceso público, no era un tema que traspasara las preocupaciones ni las amenazas a los sistemas educativos, a la tarea docente, a los estudiantes. De hecho, veníamos, pandemia mediante, en un contexto en el que todavía estábamos discutiendo o reflexionando o debatiendo o consensuando qué hacíamos con las tecnologías en la educación. No lo teníamos asentado, no lo teníamos definido. Seguíamos discutiendo y seguimos discutiendo si el teléfono celular es parte o no de la formación, si Internet es una cuestión accesible para todos, si hacemos un uso pedagógico de las tecnologías o solamente las usamos por usarlas. En la pandemia se puso en evidencia de que nos permitía un vínculo constante con nuestros estudiantes, pero eso también puso fuertemente en el debate que educar no depende de cuatro paredes, sino que desafía a un montón de otras instancias que están involucradas y que nos permite abrir el mundo, pero abrir el mundo nos desafía el rol docente, porque ya no es una transmisión unilateral de conocimiento, sino que es una co-construcción de estos saberes, y ahí las tecnologías son mediadoras. Bueno, veníamos en todo ese debate, ¿no? Quizás preliminar, pero la IA no formaba parte de ese conjunto de referencias y de reflexiones, y por eso la irrupción de ChatGPT y de la IA generativa y de todo este contexto vino a descolocar fuertemente a la educación. Una vez más, porque fue uno de los primeros ámbitos de repercusión, pero porque no teníamos una base tecnológica, pedagógica, de incorporación concreta y significativa de las tecnologías en nuestras tareas, como para aprovecharlas. Es decir, veníamos en medio de ese debate, ¿no? Y no significa que no se utilizaban, significa que seguíamos conversando de cómo utilizarlas y para qué utilizarlas. Y aparece esta nueva tecnología que de un momento para el otro en las universidades se empiezan a ver trabajos entregados de manera inmediata cuando antes no se podían hacer redacciones tan complejas, y la primera reacción es el prohibir y después empezar a ver de qué se trata, pero podemos hacer 5 podcasts completos de acusar a la IA de todas estas cuestiones negativas y ponerla en el banquillo de los acusados. Sin embargo, mi propuesta es: revisemos lo que nos dice a la educación. ¿Cuáles son esos desafíos y esas transformaciones que no hemos logrado todavía, que decíamos estar realizando antes de la IA y antes de la pandemia? ¿Cuáles son los aprendizajes que tenemos que tener de todo este contexto disruptivo, de incertidumbre e hiperacelerado? Pero ¿qué tenemos que transformar como educación? Y en ese transformar no es todo lo anterior nos sirve y hagamos algo nuevo. Es veamos cuáles son nuestras esencias y desde ahí partamos. Hay un pedagogo italiano que en plena pandemia dijo una frase que para mí es fundamental, el Francesco Tonucci, que dice: si todo cambió, ¿por qué la educación tiene que seguir igual? Bueno, esa es una interpelación muy fuerte porque nos pone en situación concreta. ¿Por qué resistir algunas cuestiones y por otro lado, por qué idealizar algunas otras? No incorporarla ya por incorporarla, por moda, por ser modernos, sino porque la repercusión tiene que estar en un mejor aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, todo ese contexto hace que sea cada vez más complejo el debate y las proyecciones en torno al uso de la tecnología en la educación. Y es que, como decía usted ahora, llegó aceleradamente, llegó de improviso, casi como la pandemia, ¿verdad? Llegó sin aviso. El ejercicio de la educación es un ejercicio complejo donde se tiene que tomar en cuenta muchísimas aristas. Entonces pensemos a nivel global las diferencias de educación como pueden estar, ¿verdad? Entonces, si todavía tenemos esos rezagos, esas diferencias, bueno, imagínese a la hora de poder ponernos al día con esa tecnología, ¿verdad? Sin duda. Bueno, ahí hay dos aspectos muy valiosos en lo que nombres. Lo primero son las grandes brechas y las grandes diferencias, y cuando hablamos de educación o de docentes o de estudiantes,
necesariamente tenemos que ver qué pasa en cada uno de los contextos, qué pasa en cada uno de los países, qué pasa en cada una de las regiones dentro de los países. Si es lo mismo hablar de América del Norte, de Latinoamérica, de Europa, bueno, ahí hay diferencias sin duda, y hay brechas y hay desafíos que persisten a pesar de la tecnología cada vez más avanzada, ¿no? Entonces ahí hay una salvedad muy interesante y muy necesaria para hacer, que es que la educación no es todo lo mismo y no son todos los mismos sistemas y las mismas orientaciones aplicables a todos los contextos. Sin embargo, hay que tener un marco de referencia. Eso por un lado, que sigue siendo un reto enorme para la educación. Pero por otro lado, también hay que tener en cuenta que el uso de las tecnologías también nos desafía desde lo concreto, desde lo real, desde las experiencias prácticas que nosotros vamos realizando y cómo incorporamos nosotros la tecnología en nuestro día a día. Y ahí aparecen las competencias de los docentes y lo que nuestros estudiantes también tienen que lograr aprender y cuáles son las decisiones que vamos tomando, ¿no? Permanentemente en ese contexto. Entonces se mezcla lo general, lo amplio de los sistemas educativos con sus grandes retos y sus grandes desafíos, pero también lo concreto, lo micro, lo real, cuál es la interacción que nosotros tenemos con nuestros estudiantes, qué pasa en las escuelas, cómo se van transformando o no. Y eso también marca una situación muy compleja en este contexto, ¿no? Y cómo abordarlas de manera lo más general posible, con algunas referencias, pero también respetando las particularidades de cada una de las regiones. Y ahí vuelve a aparecer la IA, que muchas veces se la pone en evidencia como qué es lo que nos va a permitir, por ejemplo, personalizar el aprendizaje. Y le volvemos a dar un rol protagónico a la tecnología, a la herramienta, a la máquina, cuando en realidad la personalización del aprendizaje debe ser un reto de la educación y de los docentes mediado por tecnología. Y estamos permanentemente en esa tensión y en ese equilibrio que tenemos que lograr en cómo aplicar las tecnologías, porque hoy el contexto lo demanda, lo necesita, y la formación de nuestros alumnos lo necesita, por un lado, pero por otro lado también cómo no delegar y creer que mágicamente se va a producir un aprendizaje solamente por tener una máquina, ¿no?, delante o un aparato. Y ese es el desafío constante y diario y cotidiano de la tarea docente y en cualquiera de las instituciones y en nuestros países, porque viene de correlato de lo que decíamos anteriormente, ¿no?, de los desafíos de la digitalización y de Internet, que todavía seguimos buscando un consenso completo con esas cuestiones y un marco de referencia lo más específico posible. Así que el panorama es amplio, es desafiante. Todo recae muchas veces sobre la figura del docente, ¿no?, sobre el educador, cuando tiene que ver con todo un contexto mucho más sistémico, integral y amplio. Exacto. Un par de preguntas. Una es como una reflexión, que de hecho usted me dejó esta pregunta. Dice, ¿es la inteligencia artificial una amenaza para la producción ética de conocimiento o es una oportunidad para repensar nuestras metodologías y hasta el concepto mismo de producción de conocimiento? Me pareció muy interesante esta forma de plantearlo, ¿verdad? ¿Es una amenaza ética o es una oportunidad? Eso me parece muy importante de analizar. Bueno, hay una primera salvedad, ¿no? No hay recetas ni fórmulas inflexibles ni respuestas únicas. La respuesta a esa pregunta y a algunas otras depende de nosotros. Y cuando digo nosotros, es de la educación en general. Es decir, no hay algo ya predeterminado. Entonces depende de la respuesta que demos, va a ser la conclusión de lo que finalmente va a ocurrir y va a quedar asentado. Pero en mi postura y en mi experiencia, la IA es una posibilidad impresionante y a la vez inédita de revisar de manera estructural muchas de las cuestiones que tenemos naturalizadas en los ámbitos académicos, escolares y de conocimiento, ¿no?
Si la IA tiene la enorme capacidad de procesar datos, esa es su raíz, su materia prima, procesa datos, muchos datos en muy poco tiempo, prácticamente en tiempo real. Bueno, y antes la producción de conocimiento, parte de la investigación, por ejemplo, se basaba en procesar datos. Bueno, ahora esa tarea la podemos realizar mediada por la tecnología de manera mucho más rápida y de manera mucho más amplia. Entonces eso nos interpela porque alguien puede decir, bueno, ¿y ahora qué hago entonces? ¿No investigo más? ¿No hago más esta tarea? No, demos esa tarea por resuelta con estos adelantos tecnológicos y busquemos qué otros aspectos podemos nosotros incluir para potenciar nuestra producción de conocimiento. Lo mismo con las evaluaciones, lo mismo con las actividades prácticas. Aprovechemos esta tecnología, pero eso nos va a implicar repensar y replantear las formas de generar saber en este ámbito. Que nos ha pasado a lo largo de la historia. Hablábamos recién de la revolución industrial, o hablábamos de los cambios tecnológicos, o de los adelantos, o inclusive en el mismo siglo XX. Y si nos ponemos a recapitular, no hemos producido conocimiento siempre de la misma manera. Pongamos, por ejemplo, Internet, la calculadora, un procesador de textos, una planilla de cálculos, la generación de un gráfico, etc. Hemos producido conocimientos de distintas maneras. Claro, ahora hay una cuestión muy evidente y muy sorpresiva y muy disruptiva, pero nos va a ayudar, si tomamos esta oportunidad, a repensar y a potenciar nuestra producción de conocimiento. Estás escuchando De Dum Radio. Transformando la docencia universitaria. Visite nuestro sitio web docenciauniversitaria.ucr.ac.cr, donde encontrará materiales y recursos didácticos como publicaciones digitales y cápsulas pedagógicas, además de información sobre nuestros programas de licenciatura y maestría en docencia universitaria. Yo digo que la inteligencia artificial paradójicamente nos invita o nos da el contexto a potenciar la inteligencia humana, ¿no? No a sustituirla, no a reemplazarla, sino a potenciarla. Pero hay que dar un paso en eso, no va a ser un proceso naturalizado. Entonces, en los ámbitos académicos, en los ámbitos científicos, en la educación, en el día a día, en la enseñanza, en el aprendizaje, es una herramienta extremadamente potente que hay que buscar aprovecharla en ese sentido. ¿Qué otro conocimiento y de qué otra forma podemos producir a partir de una nueva referencia y de una nueva herramienta que puede realizar acciones que hasta hace 2 o 3 años atrás no podíamos realizar? Bueno, ahí necesitan consensos, debates, reflexiones y puesta en práctica y actuar en ese sentido. Quiero retomar esa frase que dijo usted, que la inteligencia artificial debería potenciar, no sustituir la inteligencia humana. Las decisiones que tomemos basadas en una reflexión y en un criterio y en un preguntar a otras fuentes, ¿verdad? No solamente los buscadores o la tecnología, sino con las personas, ¿verdad? Es lo que nos va dando esa, digamos, inteligencia o ese conocimiento. Hablemos de conocimiento. Si no le estamos poniendo un filtro, si no estamos cuestionándonos lo que nos está brindando la inteligencia artificial, porque además hay que recordar que es artificial, pero no, porque viene de lo que los humanos le hemos alimentado, ¿cierto? Bueno, ahí hay un aspecto que también significa un revisar y ver cómo nosotros conceptualizamos lo que tenemos, porque la cuestión del dato, ¿no?, de la información, hasta ahora estaba muy restringido a, bueno, a encontrar tal información, tal dato, tal premisa, tal referencia, buscar en los buscadores y demás. Pero ahora con la inteligencia artificial, el desafío es tomar como referencia y hacer explícita la datificación o el análisis de datos en nuestro día a día y ser conscientes de la cantidad de datos que tenemos, más allá de la información concreta,
con la cual nosotros podemos transformar lo que hablábamos recién, que es la producción de conocimiento. Por ejemplo, nosotros día a día, en nuestra tarea educadora o en nuestra vida diaria, generamos una cantidad de datos inmensos. De hecho, la IA funciona con esos datos, ¿no? Como decías. Pero empezar nosotros a recopilar esos datos para después nosotros tener un marco de referencia, porque ahora tenemos una herramienta que los procesa, nos marca la diferencia. Una situación, estamos en un equipo de investigación en una universidad, ¿no? Entonces asociamos el dato a buscar tal bibliografía, a realizar una encuesta, a realizar una entrevista. Ahora, el grupo de WhatsApp que tenemos con nuestro equipo de investigación, en el que fuimos conversando durante todo el año sobre decisiones, ese chat en audio o en texto es un material y un insumo, un dato de referencia para nuestro trabajo valiosísimo, porque tiene en tiempo real las decisiones que hemos tomado, lo que hemos hecho, las preocupaciones, los conflictos, las diferencias, los consensos, las decisiones y las proyecciones. Y eso está ahí registrado. Entonces yo tomo eso también como dato para mi trabajo de investigación, pero eso requiere reconocerlo como dato, ¿no? Las capturas de pantalla, las interacciones, los diálogos, las reuniones, los Zoom que hicimos, las conversaciones en cierta manera más espontáneas o hasta informales con nuestros informantes, y un enorme etcétera, y solo para el ejemplo de la indagación e investigación. Lo mismo en las aulas, generamos datos permanentemente sobre los cuales tenemos registro, y hay que aprovechar esos registros. Entonces, también nos cambia la percepción sobre el dato, ¿no? Ya no es el dato que hay que encontrar, sino que cómo aprovecho todos los datos que naturalmente generamos y cómo podemos proyectar nuestra tarea desde ese lugar y desde ese ámbito, ¿no? Con todo lo que hacemos, por un lado. Y por otro lado, también para poner la IA en su justa medida y en el desarrollo tecnológico, esta cuestión de que nos reemplaza, de que el humano va a desaparecer y demás, no es nueva. No es nueva, pero recién ahora la estamos poniendo en evidencia porque apareció una inteligencia. Pero, ¿cuántos recordamos los números telefónicos que tenemos agendados y que necesitamos en nuestro día a día? Y ahí nos reemplazó en la memoria, en el acordarnos, números telefónicos. Ahí nos reemplazó la tecnología, porque ya no lo recordamos porque sabremos que lo tenemos agendados. Un montón de ámbitos que yo no diría que nos reemplazó, sino que nos ayudó a realizar distintas tareas porque estos tiempos nos exigen velocidad. Y para dar respuesta a esa velocidad necesitamos esa tecnología. Entonces ya venimos en todo un proceso tecnológico que tiene su consecuencia con la inteligencia artificial. No es ahora que aparecieron todos estos problemas o todas estas preocupaciones. Quizás lo que no hicimos es discutirlas con la misma vehemencia e intensidad mientras se iban desarrollando algunos indicios anteriores, ¿no? En la década del 2010, la IA le ganó una partida de ajedrez a un campeón mundial de este deporte. Ganó un programa de preguntas y respuestas en tiempo real a campeones de ese programa de preguntas y respuestas sobre cultura general. Es decir, venimos con momentos, ¿no? Eso no significa minimizar la IA, todo lo contrario, pero sí saber que como humanidad venimos en un proceso y lo que hoy estamos viviendo es coherente a todo el desarrollo anterior. De DUN Radio. Gracias, Pedro. Me gustaría que abordemos ahorita una cuestión que es todo un tema precisamente con la docencia, especialmente la docencia universitaria, que es el tema del plagio. Este cuestionamiento de si la inteligencia artificial favorece el plagio en la universidad y cómo abordamos este tema desde la mirada de docentes como de los estudiantes. Parto de los estudiantes, y en los estudiantes hay una tendencia muy evidente o en algunos casos, o quizás en instancias preliminares y demás, a la solución inmediata, a la solución del momento. Entonces ahí la IA me da la respuesta en texto que yo necesito,
le saco una foto y me resuelve el ejercicio matemático que tengo que entregar. Tiene un poder de solución de retos y de problemas inmediatos muy potente, ¿no? Entonces se está utilizando para esa cuestión, desde los teléfonos celulares, desde las máquinas, desde lo que se va entregando y demás. Y esa es una realidad. Pero eso no significa que deba prohibirse, por ejemplo, esta tecnología o que tengamos que buscar mecanismos como para restringirlo, porque ahí entra la otra parte que es la nuestra, la de los docentes, la de la educación, y volvemos a la misma cuestión: si todo cambió, ¿por qué yo tengo que seguir exactamente igual? Entonces, si ya tengo una máquina que soluciona lo que yo antes pedía como consigna, bueno, quizás el desafío es cambiar la consigna, pero para aprovechar una producción de conocimiento mucho mayor. Que la consigna no sea el punto de llegada, sino que sea el punto de partida con el uso explícito de la IA. Vamos a hacer un ensayo. Antes ese ensayo es lo que se entregaba como actividad final o acreditación de un semestre, de una materia, de una asignatura. Ahora, distinto es si hoy lo planteamos: vamos a hacer un ensayo asistido por inteligencia artificial. Ese ensayo asistido por inteligencia artificial me van a entregar el chat que ustedes, con el que dialogaron con esta inteligencia artificial, para ver qué le pidieron, cómo, si adjuntaron archivos, si le pidieron referencias concretas, si lo compararon con otras teorías. Yo puedo ver ahora, porque me entregan el enlace al chat, puedo ver directamente cómo nuestros estudiantes dialogan con el material, cosa que hasta ahora era imposible, ¿no? Porque le preguntábamos: ¿entendieron el material? Sí, lo entendimos. Distinto es si lo adjuntan y van dialogando y le van preguntando y lo van poniendo en rol en la inteligencia artificial. Pero ahí hay una complejidad que implica una transformación que yo voy solicitando para ello, ¿no? Volvamos al ejemplo. Escribamos un ensayo asistido por inteligencia artificial y tenemos esto como plataforma de lanzamiento. ¿Por qué? Porque después, con ese ensayo que generó la inteligencia artificial, más el material de referencia de la cátedra, nos encontramos en las próximas clases en una instancia oral. Y esa instancia oral lo que va a hacer es poner en demostración que han leído el ensayo generado por la inteligencia artificial y que han leído el material de referencia. Y hacemos una especie de coloquio, de debate, de ateneo, de intercambio. Pero ese debate se graba de manera oral, se graba con el teléfono en medio de la clase, y eso, volvemos a la cuestión de los datos, eso nos genera un nuevo dato. Entonces, como docente, lo que hago es volver a utilizar la inteligencia artificial para procesar el audio y pasarlo a texto, y para que ese texto, junto con los 30 ensayos que generaron mis estudiantes, los procesamos nuevamente con inteligencia artificial. Generamos un documento colaborativo y los 30 estudiantes tienen que entrar a ese ensayo, a hacer aportes, a enriquecerlos y a hacer comentarios. Y la conclusión es que logramos un texto colaborativo entre los 30 estudiantes sobre nuestras opiniones, sobre el material de referencia y asistidos por inteligencia artificial. Entonces, el ensayo primero, que es como uno de los grandes hitos o mitos de me van a escribir todo con IA, uno lo hace de manera explícita, ¿no? O poner a la IA en un rol para que me asista en lo que yo vaya haciendo, para que ayude a estudiar determinada materia. Bueno, y desde ahí plantear distintas estrategias, pero nos interpela fuertemente a los docentes a buscar distintos roles que tienen que ver con la guía, con la asistencia, con la tutoría, y no es que nos hace perder la autoridad, todo lo contrario, nos hace ganar autoridad porque tenemos que ser los mejores orientadores pedagógicos asistidos por tecnología en el contenido que estamos trabajando. Pero toda esa transformación no va a ocurrir naturalmente si no tomamos la decisión de que efectivamente ocurra de esa manera. Ahí necesitamos informarnos, formarnos, mejor dicho, buscar la asesoría, las tutorías, las posibilidades y plantear el uso de la manera más eficiente, como decía usted, no vetarla, no prohibirla, no decirle voy a usar una IA que me verifique si ustedes están plagiando y empezar en esta cuestión de poner prohibiciones y los estudiantes descubrir nuevas formas de brincárselas, ¿verdad? Sino inteligentemente decir las consignas van a ser estas, lo vamos a trabajar de esta manera.
lo que el docente debe verificar no es la respuesta de la IA, sino la pregunta del estudiante. Bueno, y en ese punto agregar que el plagio, de nuevo, no es una preocupación actual. El plagio en los ámbitos académicos es una cuestión histórica. Cierto. De referencia permanente. Entonces, de nuevo, podemos acusar a la IA que permite copiar y permite hacer las cosas más fáciles, pero esa es una mirada que no nos ayuda a transformar lo que necesitemos transformar, porque el plagio ya era una preocupación. Yo siempre pongo el ejemplo de que una habilidad que yo nunca tuve es la de dibujar, ¿no? Y en mi jardín de infantes o en mis primeras instancias en la escuela, mi madre me hacía los dibujos. Es decir, el dibujo que yo trabajaba era plagiado, ¿no? No era mío, ¿no? Desde ahí. Bueno, y ya existe esto como problemática, como cuestión internet mediante, pero también antes. De hecho, ¿por qué las necesidades de referenciar, de citar, de compartir? Bueno, porque hay un trabajo de alguien que yo tengo que respetarlo y no tengo que copiarlo tal cual y tengo que citarlo. Es decir, ya existe esto. Y la IA lo que hace es procesar de manera mucho más rápida todos estos datos, pero ahí en la cuestión del plagio también hay otra cuestión a debatir, que es que si la IA es autor o es asistente o es quien genera el conocimiento, ¿no? Y hay todo un debate si citar o no, si hacerlo o no hacerlo, porque cómo lo recupero después y demás. Y ahí nos vuelve a desafiar fuertemente a cuáles son las diferencias y los consensos que tenemos que tomar en la producción de contenido y de conocimiento. Si mañana, que de hecho está ocurriendo, ¿no? Si mañana a partir de la IA, que yo le cargué un montón de datos desde la medicina y le di contexto y le di referencia porque procesa datos de manera integral muy potente. Si la IA me termina diciendo hay que desarrollar una vacuna de esta forma, con este componente y con esto, porque esto va a solucionar tal problema para la humanidad, ¿no? Y el procesamiento de datos me dio esa generación. Yo voy a decir que la IA generó esa nueva vacuna que salvó un problema de la humanidad, o fue la capacidad humana de procesamiento y de articulación y de referencia que terminó dando, asistido por una máquina, un nuevo desarrollo tecnológico innovador y científico. Yo adhiero más a esta segunda postura, ¿no? Porque si no le estamos dando una humanización a la IA y no estamos nosotros corriendo del lugar, cuando en realidad seguimos teniendo un rol protagonista en este punto. De la misma forma con el análisis crítico, el análisis ético, la cuestión de los sesgos. Bueno, nos invita a ponernos de nuevo en el centro y ser protagonistas en este punto. Pero específicamente en la cuestión del plagio, tampoco adhiero a lo que nombrabas, ¿no? De estar controlando permanentemente con sistemas de IA si la IA fue quien generó el texto, porque tampoco son infalibles, tampoco son siempre con el mismo resultado, tampoco son generadores de un fallo definitivo, y fundamentalmente porque nos pone en un lugar muy incómodo el generar o el buscar el plagio con estos detectores, supuestos detectores de plagio, ¿no? Porque ¿cómo compruebo yo al estudiante que efectivamente ese dictamen de un detector de plagio es así? No tengo la contraparte de la evidencia, no tengo el otro elemento para decir, esto que presentaste como blanco tiene la correlación en este otro producto, que si copio un libro lo puedo notar. Pero ¿dónde está eso que supuestamente copió? No está en ningún lado, no existe, no está accesible públicamente, lo puede tener mi estudiante en su chat GPT, por ejemplo. Y si me dice que no, y el detector de plagio se equivocó, entonces entro en un laberinto muy incómodo porque nos la pasamos gastando muchas energías en la cuestión del control y de quién tiene la culpa y quién no, cuando en realidad podemos trascender esa discusión. No digo que no detectemos el plagio, estoy diciendo que con la IA trascendamos esa discusión, partiendo de un cambio metodológico y de otras proyecciones que nosotros podemos hacer. Inclusive
podemos plantear nuestras clases o nuestras propuestas sin conocer de tecnología. Que una actividad sea, estamos en un ámbito de ingeniería. Bueno, que la actividad sea, busquemos con cada uno de los estudiantes una herramienta de inteligencia artificial en el área de la ingeniería, que existen más allá de las genéricas, de ChatGPT y demás. Indaguemos cada una, las utilicemos y establezcamos un marco de referencia desde la teoría de la carrera para ver si son apropiadas o no y por qué. Y yo como docente no las tengo que conocer a las 20, 50 o 100 herramientas que analizaron mis estudiantes, pero sí generamos un repositorio colaborativo de herramientas basadas en inteligencia artificial para aprovechar en nuestra disciplina y en nuestro campo profesional. Pero de nuevo, parte de las transformaciones y los cambios que tenemos que ir haciendo y dónde ponemos el foco, ¿no? ¿Dónde ponemos el eje? Yo siempre pongo como ejemplo en las charlas que en la década del 80 hubo una manifestación en Estados Unidos contra la calculadora. Entonces, acusemos a la calculadora porque no nos va a permitir el cálculo matemático y la reflexión y demás, y hoy es parte de lo que nosotros vamos utilizando. No nos centremos en la herramienta, sino en nuestra tarea particularmente. ¿Cómo considera usted que debería abordarse la formación de los docentes y los estudiantes en la universidad en cuanto al uso de la IA? Un punto de partida en ese aspecto que es fundamental, ¿no? Es sumamente necesario, pero hay que ir más allá del mero uso instrumental, ¿no? Quizás un taller sobre cómo usar Gemini o Copilot en la universidad puede venir después, pero ahí no estamos necesariamente buscando la transformación de nuestras propuestas o de lo metodológico. Entonces me parece esencial, pero desde lo que nos implica en cada una de las tareas. Eso por un lado. Por otro lado, un punto de partida antes de proyectar la formación es plantear cuál es hoy el estado de situación, cuál es hoy la radiografía. ¿Para qué y cómo y cuándo y con quiénes utilizan la IA mis estudiantes hoy? ¿Y qué pasa con lo mismo con los docentes? Porque hay un riesgo que cuando uno lo traspasa se pone muy en evidencia, que es idealizar. Bueno, todos los estudiantes usan ChatGPT, todos los estudiantes lo usan para copiar, todos los estudiantes no usan más que esa herramienta. Pero cuando uno hace un relevamiento institucional y situado, se encuentra con matices de esa situación que a veces sorprende y mucho, ¿no? Y a veces conocen o utilizan desde otros ámbitos. Entonces, partir de la realidad. Y lo mismo con los docentes, que conocen y que no conocen, que saben, que manejan. Y en los dos, ¿qué percepción tienen sobre la IA? ¿Cuál es la sensación que tienen? ¿No? Más humana. Temor, incertidumbre, sorpresa, se maravillan, etc. Y recomiendo ese punto de partida para después empezar a pensar, bueno, ¿cómo utilizarlas en la universidad? Si pueden ser encuentros conjuntos sería maravilloso porque ahí hay un enriquecimiento muy valioso. Y si no, pensar en espacios de formación puntuales para cada uno de los actores partiendo de lo que hablábamos al inicio. Bueno, ¿qué es y qué no es? ¿De qué estamos hablando? ¿No? ¿Y cómo se define esta tecnología? Después, empezar a ver cuál puede ser el uso en el día a día, en las tareas, sin reemplazo, sino como asistente, cómo puedo transformar metodologías, cómo puedo proponer nuevas actividades. En esa formación también, en algún momento, tienen que entrar el sector productivo, lo externo a la universidad de las disciplinas, para ver cómo se está utilizando hoy en los distintos ámbitos laborales, en las profesiones. Y finalmente, ya un estadio mucho más avanzado que tenga que ver con la creación. Y acá hay un punto central en la inteligencia artificial, que es apropiarnos de la herramienta. Bueno, yo ya conocí, ya experimenté, ya probé, empecé a transformar algunas dinámicas, algunas propuestas. ¿Para qué la puedo aprovechar? Puedo construir mi propio chat GPT, mi propio chatbot. Puedo crear un asistente de análisis de datos. Podemos detectar de alguna manera el abandono antes de que ocurra en las carreras universitarias. Podemos crear asistentes para nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes pueden crear sus propios asistentes
profesionales para el desempeño en las prácticas previo a egresar y un enorme etcétera, ¿no? Entonces, que ese desempeño y esa formación termine en nosotros apropiarnos de la herramienta. Hay mucho de, le pregunto algo, que me dé lo que quiera, me sirve, no me sirve, es válido, no es válido, y ahí quede. Pero no avanzamos mucho más allá de esta interacción y de generar un conocimiento que tenga que ver con lo que yo necesito, no con lo que la IA me quiere dar, porque la IA procesa sus datos, pero de nuevo, la potencia de la tecnología permite que yo genere cualquier tipo de situación o de producto. Bueno, si todo ese proceso forma parte de la formación de estudiantes, especialmente universitarios, y de los docentes, de acá a un tiempo vamos a ver que dimos una respuesta positiva y proyectiva en el uso de las tecnologías y nos va a haber preparado el terreno para cualquier otra tecnología que venga, porque no terminó acá la historia. La IA que hoy tenemos, como decíamos, mañana va a ser distinta y pasado mañana va a aparecer otra tecnología que no estaba entre los planes o no estaba entre las miras y va a ser de un momento para el otro. Y ahí las universidades tenemos que asentar las bases para poder dar respuestas a las transformaciones de los tiempos a medida en que vayan ocurriendo. A mí me gustaría invitar a la audiencia para que visiten el newsletter que tiene usted en la página, en su perfil de LinkedIn. Bueno, LinkedIn o LinkedIn, según cómo lo pronuncien. Una pregunta, usted decía, estamos asumiendo que los estudiantes, por el mero hecho de haber nacido en la era digital, poseen las competencias necesarias para utilizar la IA de manera crítica, ética y productiva. Es una reflexión que me llamó mucho la atención porque en otras entrevistas las y los docentes o investigadoras, investigadores han dicho, ellas y ellos son nativos digitales, ellos y ellos ya dominan la tecnología y lo damos como por sentado, ¿verdad? Y sí, puede ser que sí sea pan comido que la manera en la que la utilizan, pero no necesariamente la manera en que la analizan o la manera en que la juzgan o la manera en que entienden los alcances que tenga esta. Entonces, no asumamos que porque nuestros estudiantes son nativos y nativas digitales, tienen la competencia del análisis crítico bien desarrollado. Eso viene de un contexto anterior, ¿no? La idea de nativos digitales es del 2000 aproximadamente. En su momento sirvió para dar alguna explicación de, con razón no puedo enseñar tanto a estos estudiantes, pero después nos dimos cuenta que no, porque es una cuestión contextual, histórica, simplemente, pero por estar en un lugar, uno no es competente de lo que ocurre en ese lugar, ¿no? Es como si yo fuera al medio de una fábrica y solo por estar en el medio de esa fábrica, yo ya conozco todos los procesos y puedo operar yo toda la fábrica de manera completa. Porque aparte, en nuestros estudiantes y en estas generaciones, y lo hacemos también nosotros como más grandes, ¿no? Un poco mayores de edad, utilizamos la tecnología para lo que nos interesa. Los adultos también lo hacemos. Tenemos teléfonos celulares que no aprovechamos necesariamente en todos los ámbitos, salvo las 8 o 10 aplicaciones que comúnmente tenemos todos, pero no más que eso, no conocemos todo el abanico de opciones. Y los estudiantes igualmente, ¿no? Desde ese concepto, porque también esa concepción de nativos digitales tuvo una repercusión muy negativa en los docentes, porque los docentes nos sentíamos incapaces, ignorantes en un contexto, y eso afectaba hasta la autoestima docente, Claro, porque decían, claro. yo no puedo enseñar en este contexto. Bueno, eso sigue como repercusión, y que nuestros estudiantes utilicen la IA de manera espontánea no significa que son expertos en la tecnología. Y relevemos a ver cuál es realmente el uso que están haciendo para nosotros desde ahí aprovecharlos, pero también proponerles algunas otras instancias. Voy a un ejemplo muy habitual en las capacitaciones que he brindado y he tenido oportunidad con algunos estudiantes también. Hoy los estudiantes de manera masiva utilizan la IA para buscar información. Y la IA no es para buscar información necesariamente, y mucho menos ChatGPT, es para generar contenido. Ahora le han agregado un buscador interno a ChatGPT justamente dando respuesta a esto. Pero hay otras herramientas
5 o 10 herramientas al menos que sí están pensadas para buscar información. Entonces les mostremos esas herramientas propias para esa tarea y les mostremos que están utilizando un martillo para sacar un tornillo, cuando en realidad no es lo pertinente, ¿no? Y ahí viene nuestra autoridad pedagógica. No porque seamos expertos tecnológicos, sino porque buscamos referencias concretas para que su formación sea lo más específica posible. También tengo por acá otra frase que dice, también del maestro, del profesor Pedro, dice, la simple exposición temprana a la tecnología no garantiza una comprensión profunda de sus implicaciones, limitaciones y potencialidades. Los estudiantes pueden mostrar destreza en el uso superficial de aplicaciones y plataformas, pero esto no se traduce automáticamente en una competencia crítica para el uso de la IA. Y esto lo vemos cuando nos maravillamos todavía, o hace algunos años que las personas se maravillaban todavía de que los niños muy pequeñitos de 2, 3 años ya tienen el teléfono y lo dominan y hacen aquí y hacen allá. Bueno, sí, como decimos, nacieron de la mano con esa tecnología, pero no quiere decir que entiendan sus implicaciones, que entiendan los riesgos o lo que pueden encontrar o lo que el contenido o lo que un comentario que hagan o una fotografía, un video que ellos se hagan puede generar, ¿verdad? Entonces, de aquí la importancia, así como no dejamos a los niños solos con acceso a internet a ciertas páginas o etcétera, lo mismo pasa, como decía usted, con los adultos, ¿verdad? Todavía muchas personas no han visto las implicaciones de lo que incluso una foto o reenviar un mensaje o los problemas que puede generar incluso legales, el bullying, o sea, es muy complejo y siempre es importante que aunque pensamos que nuestros estudiantes, hijos, familiares, personas adultas entienden y dominan la tecnología, no asumirlo, no darlo por un hecho, porque muchas veces no somos conscientes de las implicaciones. Plenamente, plenamente. Y en la universidad, tampoco asumir algunas cuestiones que son hasta básicas, ¿no? La redacción formal de un correo electrónico, que sigue siendo hoy un medio de comunicación y demás, y a veces nos preguntan, bueno, ¿y en asunto qué va? ¿Y qué pongo en el resto? ¿Y cómo hago? ¿Y qué significa el CSO, que es con copia oculta? Y bueno, habilidades digitales, alfabetizaciones digitales básicas que no las tienen, no porque sean ignorantes, sino porque, primero, nunca les interesó o quizás en sus recorridos anteriores de formación en los niveles primarios, secundarios, no tuvieron esa experimentación o porque simplemente no le dieron demasiada importancia, pero que hoy es el marco de referencia para que puedan actuar. Entonces, están expuestos permanentemente a la tecnología. La cuestión de los bebés o de los niños hasta casi un acto reflejo con las pantallas y les llama muchísimo la atención y por los colores, y ahí hay todas teorías desde lo cognitivo y desde lo psicopedagógico también, para ver si es pertinente o no, y cuándo incluir esas pantallas y esas tecnologías. Pero para resumirlo, no nos sacan ventaja en el uso de la tecnología aplicada a la educación. Todo lo contrario, es un desafío permanente tanto para docentes como para estudiantes, porque les podemos mostrar simuladores, les podemos mostrar cómo construir sus propios productos, les podemos mostrar la relación entre diferentes tecnologías y aprovecharlas para desde ahí generar un producto lo más específico posible. Podemos compartir con ellos el conocimiento y la indagación de las herramientas y después evaluarlas y valorarlas y ver efectivamente si tienen que ver o no con la futura práctica profesional. Es decir, podemos trabajarlo de distintas maneras, pero el preconcepto de que ya no puedo enseñarles y ya la tecnología ya saben todo de la tecnología, no nos ayuda y no nos pone en una situación proyectiva como docentes para poder trabajar con ellos. Porque nosotros también usamos la tecnología diariamente, 24/7, como adultos, como docentes, como ciudadanos de este mundo. Y cada uno lo utiliza para la tarea que necesite, ¿no? No es que no lo utilizamos, hacemos trámites en los bancos, hacemos transacciones, nos comunicamos, hacemos videollamadas, es decir, también utilizamos esta tecnología. La cuestión sigue siendo
cómo hacer que esa tecnología sea una parte mediadora que fortalezca, que añada valor al aprendizaje de mis estudiantes. Y ahí es donde cada uno tiene que empezar a pensar las alternativas, las proyecciones, a consensuarlas y a buscar inclusive posturas institucionales. Pedro Figueroa, que nos acompaña desde Córdoba, Argentina, quien es docente en la Universidad Nacional de Córdoba. Muchísimas gracias por su tiempo, por esta explicación tan amena, tan en palabras también muy sencillas, siento yo, muy agradables, muy cercanas a las personas, y creo que eso es de las primeras. Creo que eso es de lo más importante a la hora de hablar de la inteligencia artificial, ¿verdad? A pesar de que estamos hablando de inteligencia artificial, debemos ser muy humanos en cómo comunicamos estos temas, porque hay miedo, hay desinformación, tal vez, hay confusión, hay un montón de cosas, y creo que si nos aproximamos a la gente de esta manera y que sientan ese interés de apropiarse de estas herramientas. Así es que muchísimas gracias por estar con Dedun Radio. Al contrario, muchísimas gracias, un verdadero placer. En ti agradecer a todo el equipo y a la universidad por esta posibilidad y dejar como reflexión general y definitiva la cuestión de que podemos hablar de la IA y de la cuestión tecnológica, y sin duda vamos a seguir hablando de la cuestión tecnológica, pero estos momentos nos ayudan a repensar lo que decíamos en algún momento. ¿Cuál es la respuesta que da un ámbito como la universidad a las transformaciones de los tiempos? No por una cuestión moderna y no por obligación, sino para seguir formando con excelencia y calidad a los profesionales, a los egresados, a los estudiantes que van a actuar en este tiempo. Y ahí hay un compromiso ético de la institución universidad y de nuestro desafío como docentes. Entonces, ¿cuál respuesta vamos a dar? ¿De qué manera? ¿Cómo lo vamos a consensuar? ¿Cómo lo vamos a proyectar? Y eso nos va a preparar el terreno para seguir ejerciendo nuestra bella misión de formación, de capacitación, de desarrollo, de enseñanza en cualquier contexto en el que ocurra. Muchísimas gracias por la invitación y a total disposición para cualquier otro momento. Dedun Radio es una producción del Departamento de Docencia Universitaria de la Universidad de Costa Rica. Suscríbase y síganos en YouTube, Spotify y en docenciauniversitaria.ucr.ac.cr. La información de este podcast corresponde al criterio de las personas entrevistadas. Las opiniones e información que se comparten no reflejan necesariamente la posición del Dedun.